Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengua, en coordinación con la Secretaría de Cultura, el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, le da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación del UNESCO a trabajar en pro de la atención de las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitados que hablan sobre la documentación lingüística, la descripción gramatical y casos de revitalización lingüística. En esta ocasión tenemos, tenemos de invitado al maestro Herminio Monterne. El tema de la presentación es el papel de la lengua en la investigación en los contextos actuales. Para comenzar, vamos a dar una lectura a una reseña que el profesor nos envió. Dice, él estudió la licenciatura en Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, la maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe en la Universidad Autónoma de Querétaro y es docente en Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la Investigación Veracruzana. Es hablante de la lengua náhuatl de la Sierra Noreste de Puebla. Es docente por materia en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Ha impartido la materia de lingüística en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Cuenta con la certificación e interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa. En el ámbito de Procuración de Administración de Justicia por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Ha participado en las estancias del programa de liderazgo para los jóvenes indígenas en la Universidad de las Américas en Puebla y en el Seminario de Identidad y Liderazgo Comunitario en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Asimismo, en la estancia de interculturalidad, investigación comunitaria México-Colombia, Colombia en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Colombia. Vamos a darle la palabra al ponente y al final vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas. Le recordamos que tiene 45 minutos, tomando en cuenta estos 10 minutos que tuvimos de retraso. Sin más, le damos la palabra. Muchas gracias por la presentación y pues bueno, solamente aclarar, soy estudiante de la Universidad Veracruzana del doctorado de Ciencias Sociales. Es que Abel dijo que profesor, ¿no? Y pues bueno, em, aquí quiero presentar en un primer momento la importancia que tiene la lengua y el papel que ha jugado dentro de la búsqueda de diferentes técnicas y métodos locales en investigaciones. Y entonces, pues me voy a centrar en no como dar una receta metodológica, porque en realidad, pues son tres experiencias que me han servido muchísimo, ¿no? Para avanzar en diferentes procesos dentro de la investigación, posicionando obviamente, pues en este caso la lengua, ¿no? Desde cuestiones académicas. Y pues bueno, voy a hablar específicamente de la comunidad de San Miguel del Progreso, Huitzilanes de Puebla, aunque actualmente en el doctorado estoy trabajando en dos comunidades y pues bueno, las experiencias que vamos a compartir se centran específicamente pues en esta comunidad, ¿no? Entonces, como podemos observar, en el estado de Puebla es en la parte norte, colindamos con el estado de Veracruz, eh, pues geopolíticamente y también culturalmente con el Totonacapan poblano, ¿no? Que, es decir, que convivimos territorialmente dentro de la zona Totonaca-Náhuatl de la Sierra Noreste de Puebla. Y pues bueno, en esta comunidad se habla la lengua náhuatl, más el conocido, y pues bueno, por ser Sierra Noreste, a mí me parece, ¿no? Que también es importante mencionar no solamente los contextos socioculturales, sino también, pues, naturales, ¿no? Que también, como vamos a observar, va a depender muchísimo en esta cuestión de la investigación. Entonces, aquí, pues, que yo hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es la lengua y qué rol tiene en los contextos específicos? Y pues bueno, en un primer momento quisiera partir desde la comunidad. Creo que todos sabemos que la lengua es un medio de comunicación que pues bueno, en términos sociales. Y después, pues nos identifica, como ya dijimos, estamos en una zona náhuatl
del Totonacapan y pues bueno, parte de nuestra cultura. Creo que hasta aquí hemos tenido todos esta conceptualización. También, si lo queremos ver desde otra dimensión, desde la dimensión estatal, ahí tenemos pues diferentes eh, legislaciones, ¿no? Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reconoce la lengua o se reconoce tanto la lengua y la cultura en el Convenio 169, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, nuevamente, ¿no? Que en su artículo 9, ¿no? Que se establece que todos tenemos derecho a hablar, podemos ocuparla de manera oral o también escrita, ¿no? Pero también creo que la pregunta más grande que nos podemos hacer es qué se hace dentro de la academia con la lengua. En un primer momento, pues bueno, hablamos como objeto de estudio, pues sabemos que desde la lingüística son datos específicos, ¿no? Que hemos y tenemos muchísima información sobre nuestras lenguas, pues en este caso estamos hablando del náhuatl, pero nos vamos a enfocar, ¿no? También qué está pasando, ¿no? Tanto en la academia, sociedad, estado, comunidad, y pues bueno, justamente aquí pues es donde se desarrolla, ¿no? Que en algún momento pues sabemos que la lengua nos llega a representar, ¿no? Decimos somos de la cultura náhuatl, somos nahuas o no sé, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, dentro de esas estamos vinculados con otra dimensión que es la sociedad, que es donde llevamos acciones. Hemos escuchado hablar de ideologías, percepciones lingüísticas, las políticas, por ejemplo, y también en estos últimos tiempos, ¿no? Se habla de reconocimiento, pero ¿cómo es que reconocemos realmente lo que tenemos, ¿no? Específicamente en este caso de la lengua. Entonces, pues bueno, profundizamos en este sentido. La pregunta más grande que tenemos es que descubrimos o construimos conocimiento, ¿no? O cómo trabajamos en este caso que contextualizo, ¿no? Me estoy refiriendo específicamente cuando trabajamos en nuestros propios contextos. Esta idea o esta modalidad de trabajar en mi entorno, trabajar con familiares, o sea que relacionando con la lengua en este caso, pues en muchas ocasiones dentro de la academia aún ha sido difícil concebirse, ¿no? Porque de cierta manera puede volverse subjetivo, o que la ciencia, por ejemplo, no es subjetiva, no sé, muchas preguntas, muchas técnicas, muchos métodos que existen y por lo tanto, pues aquí buscamos cómo encontrarnos, ¿no? Con estas teorías existentes, estos conocimientos académicos y cómo posicionar estos conocimientos que tenemos en nuestros entornos. Entonces, uno de los puntos, como sugiere también Linda Tujiwai, ¿no? ¿Qué pasa si descubrimos los conceptos que están en nuestros entornos, ¿no? ¿Qué pasa si trabajamos con estas terminologías que tenemos en nuestras comunidades, en nuestras lenguas o comunidades hablando, ¿no? No específicamente como comunidades rurales, ¿no? Comunidades como conjunto de personas que compartimos la misma lengua, porque sabemos que la migración y demás, pues no, ya no podemos hablar de algo específico, ¿no? De quizá nuestros ancestros vivieron anteriormente. Entonces, justamente aquí las teorías externas y lo que tenemos como interpretación. Entonces, por ejemplo, Miguel Rocha en Colombia, ¿no? Maneja las oralituras, es decir, si nosotros en realidad somos investigadores que descubrimos algo, construimos conocimientos con las personas, por ejemplo, y entonces nos volvemos investigadores intérpretes, pero ¿quiénes participan? ¿Cómo participan? Y pues bueno, a partir de aquí también conocemos otros conceptos como el extractivismo, entre otros conceptos, ¿no? Entonces, aquí, una de las técnicas que ha transitado este proceso y aplicación del uso de la terminología, por ejemplo, ha sido muy importante el tener, por ejemplo, los campos que se estudia desde la lingüística, la morfología, la semántica y la pragmática, por ejemplo, en este caso. Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo que de tal manera o podamos entender todas y todos los que estamos aquí, ¿no? Últimamente estoy trabajando con el sonido, ¿no? ¿Cómo construimos el sonido en la comunidad nahua desde un punto de vista etnográfico, pero también desde la concepción y la explicación que tenemos en náhuatl en esta comunidad, ¿no? Entonces, tenemos el término tatzotzon, por ejemplo, que, pues bueno, se conforma por un prefijo indefinido que está, o sea, que aplicamos para cosas. Tenemos el so, que es un sonido, o sea, ese sonido so que hacen los instrumentos. Y pues bueno, como se hace varias veces, pues tenemos esta duplicación fonética, por ejemplo, fonológica, perdón, y pues bueno,
un sufijo nominal, pero y eso significa, por ejemplo, dentro de la semántica, hacer sonidos con un instrumento o con algo. Y pues bueno, dentro de la pragmática, a mí me interesa muchísimo, por ejemplo, que pues para nosotros es música, pero dentro de los estudios que se trabajan con las personas, es que ha ayudado muchísimo, no solamente para las personas que han desplazado quizás su lengua como primera lengua, el náhuatl, y, sino también para las nuevas generaciones. Es decir, que este Tatsotson, por ejemplo, se puede utilizar poniendo, por ejemplo, un sujeto, es decir, bueno, lo explico así, que el instrumento se personaliza con la persona y es registrado, por ejemplo, en donde pues dentro de los entornos comunitarios o los entornos de grupos de hablantes del náhuatl, pues utilizan expresiones aquí en otras aplicaciones, expresiones en donde pues se dice literalmente, ¿no? Como esta persona te toca, por ejemplo, si hablamos del violín, te mueve o te agarra en el cuello, ¿no? Y entonces eso refiriéndose, ¿no? A términos pues de doble sentido o, no sé, humorísticos en otros sentidos que tenga que ver como con cuestiones sexuales y entonces, pero todo eso ha permitido la existencia de ciertas expresiones, de ciertas frases en ciertos entornos y en diferentes, por ejemplo, rangos de edades dentro de las personas. Entonces, eso ha sido, o no sé, al menos hasta ahora, pues en muchas ocasiones lo dejamos por hecho o sea, que no es una dinámica que nos puede permitir o llevar hacia una sistematización para poder hacer o buscar, ¿no? Diferentes procesos en este caso, de socialización lingüística, ¿no? Uno de de las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades es que se están desplazando diversos sistemas, tanto lingüísticos, no sé, de danza, música y demás, y que el problema pues sigue presente, ¿no? En nuestros entornos y aún con los talleres que hemos hecho, aún con activismos y demás. Y entonces considero que el poder buscar a partir de o de esta técnica, a partir del instrumento autoetnográfico, también nos puede permitir explorar otras formas y otros modos de hacer investigación, ¿no? Entonces, en un primer momento es que em, pues identificamos y también pues hacemos procesos mucho más complejos como el analizar, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo identificamos todo eso? En nuestras comunidades es verdad que el acceso de diferentes, no sé, diferentes sistemas lingüísticos mejor, digamos, posicionados en términos políticos y entre otras dimensiones, pues ha desplazado, pero también no solamente en las cuestiones lingüísticas, sino que también las relaciones sociales, por ejemplo, el, el uso de, no sé, de las redes sociales, por ejemplo, ya no existen relaciones intergeneracionales en donde realmente se compartan estos conocimientos o los conocimientos no sistematizados en escritos, ¿no? Como los símbolos que estamos viendo. Y entonces eso ha hecho que pues muchas generaciones corten, ¿no? Esta relación que hemos tenido. Entonces, aquí, dentro de la experiencia autoetnográfica es que las conversaciones, las experiencias, esto tanto individuales y colectivas, nos han llevado no solamente lo que voy a presentar más adelante, sino también a entender y comprender nuestra cultura misma, ¿no? Entonces, esto es uno de los principales puntos en donde hasta ahora hemos partido. Obviamente está abierto para las demás personas que pues tienen experiencia dentro de la investigación, cómo se ha trabajado, ¿no? En nuestras propias comunidades. Entonces, tenemos un reto mayor en donde nosotros tenemos que entender y comprender lo que tenemos afuera, ¿no? Las teorías, los conocimientos que ya existen, es lo que nosotros tenemos que entender, pero también en otro momento tenemos que comprendernos también a nosotros mismos. En este caso, pues, em, en este caso, ¿cómo podemos ver que en muchas ocasiones podemos estar inmersos dentro de los entornos, podemos hablar nuestra lengua, pero eso no está garantizando que podemos ser o podemos sistematizar dentro de nuestros, dentro de los estudios, ¿no? que llegamos a hacer? Entonces, aquí.
quiero enfatizar lengua y cultura como método y técnica, porque aquí tenemos un concepto que en los últimos, más bien en los últimos semestres me ha servido muchísimo, que es el Tehuantiles, que consiste en estar con las personas. Es decir, que todas las dinámicas comunitarias que tenemos nos permite sistematizar y conocer cuáles son estos medios que podemos utilizar para la intervención. Es importante aclarar también que aún si estamos en nuestras propias comunidades, en muchas ocasiones nos dificulta muchísimo cómo adentrarnos dentro de los espacios. Y entonces, este concepto no solamente nos lleva hacia la observación, sino también el estar involucrados de dos maneras. En un primer momento, el ayudar. Tenemos un concepto que nosotros, al menos en este entorno, el ayudar como parte de un proceso en donde nosotros adquirimos algo, pero no llega a ser una construcción, digamos, en donde pueda incidir en mayor espacio. Por lo tanto, ese sería en el primer momento para llegar a un proceso que nosotros conocemos de ¿no? Entonces, Catherine Wood, por ejemplo, ella ha sistematizado que en la mayoría de las comunidades indígenas nahuas, nosotros todo lo que adquirimos y lo que aprendemos lo llegamos a considerar como tekit, y tekit es un trabajo, ¿no? Entonces, más adelante conoceremos algunas experiencias en donde precisamente en esta concepción, el involucrarse y el estar junto con las personas, llega a formar, siempre se está pensando, ¿no? Que la persona va a tener esa construcción a partir del tekit. Entonces, este concepto, por ejemplo, pues hemos o ha pasado a partir de lo que hemos visto, desde las cuestiones morfológicas, las cuestiones semánticas y, pues bueno, cómo nosotros aplicamos esto. Después tenemos otro conocimiento, otro concepto que ha sido de mayor importancia dentro de casi toda la cultura o incluso en otras culturas con sus propios conceptos, que es el Tahtolmatiles o Tahtolmatini que tenemos en el náhuatl, y eso involucra una conversación. Y esa conversación es donde compartimos lo que conocemos y lo que sabemos por medio de la oralidad. Entonces, bueno, aquí podemos observar que si nosotros sistematizamos a partir de un proceso investigativo, pues ahí también puede entrar las entrevistas semiestructuradas, que también dentro de la etnografía se conoce como las conversaciones reflexivas, ¿no? En donde pues no solamente conocemos pues lo que nosotros queremos, sino también conocemos las historias, las intimidades de las personas con las que conversamos. Entonces, tanto matilis significa saber de las palabras y pues bueno, como algo como acción es que pues platicamos, es decir, que esto lo llevan a cabo las personas adultas y pues bueno, también ha sido parte dentro de la construcción de estos conocimientos que les presento. Entonces, ¿cómo se construye y para qué se construyen estos conocimientos? En muchas ocasiones, pues es criticado, por ejemplo, llevar a cabo a conocer todo lo que tenemos en nuestra comunidad. Y estoy, pues, de acuerdo que en muchas ocasiones manejamos la información, pues, de manera diferenciada en donde no contemplamos a algunas personas o para qué queremos hacer esto, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, aquí tenemos una sistematización, es decir, que esa sistematización para las personas bilingües que han tenido la necesidad de trabajar en otros idiomas que no es su idioma materna, por ejemplo, saben que necesitamos sistematizar, transcribir, necesitamos traducir, interpretar. Y entonces, como les mencionaba desde un principio, ¿cuál es la finalidad que tenemos en cuanto a la sistematización? En este caso, pues buscamos modos de solucionar o las problemáticas que presentamos. Entonces, muchas personas que están estudiando un posgrado, por ejemplo, pues siempre estamos buscando cómo solucionar, pero aquí hay algo más interesante, ¿no? Es decir, que cuando estamos en nuestro propio entorno, en muchas ocasiones sabemos cómo es la problemática y siempre nos preguntamos qué vamos a hacer. Es decir, qué vamos a construir a partir de esta sistematización. Y entonces aquí se puede también asomar se pueden asomar muchísimas preguntas sobre de que queremos hacer o construir una teoría, una sistematización, pero también la práctica, ¿no? Entonces, a mí en los posgrados que he tenido la oportunidad de estar,
he visto que siempre esa es la cuestión, ¿no? Que en muchas ocasiones pensamos en hacer algo al final de lo que hemos obtenido, ¿no? Y entonces también pues, se presta para muchos debates y también se presta para muchas preguntas en este caso. Entonces, ¿cuáles han sido estas experiencias en donde hemos construido estos conocimientos a partir de estos conceptos, a partir de lo que vimos desde una perspectiva lingüística, donde la morfología, la semántica y la pragmática han sido presentes, es que hasta ahora tenemos o tengo sistematizado el método Maceba de saber y conocer, y esto específicamente, pues, dentro de la búsqueda de la enseñanza del náhuatl. Y pues bueno, he tenido experiencias internas en donde pues me he atrevido a pensar, diseñar a partir de este método, enseñar la morfología del náhuatl para hablantes. Y entonces la experiencia pues fue muy interesante porque los que participaron pues llegaron a construir materiales, ¿no? Materiales para enseñanza del náhuatl y pues también en donde el náhuatl estuvo presente, ¿no? En todo momento, es decir, que pues, la impresión de clases fue en náhuatl, ¿no? Entonces eso también en donde si quisiéramos analizar en otros momentos y en otros entornos, en los términos propios dentro de la disciplina de la morfología como prefijos, afijos, sufijos y demás, pues se socializaron, ¿no? Estos conceptos totalmente en náhuatl sin que existiera como tal, pues como una orden, ¿no? En donde se tenga que hacer en esa lengua. Pero bueno. Entonces, ¿cómo fue esta sistematización? Dentro de la cultura nueva tenemos estos tres conceptos que han sido muy interesantes. Obviamente, en muchos casos han sido orales, que es el MATI, o significa saber, percibir. Y pues bueno, hemos visto que aquí se conjuga con muchísimos sistemas narrativos. Tenemos el huehuetántol, que es como la palabra de los ancianos. Tenemos el sanil, que son las historias que se cuentan, que se relacionan a nuestro entorno, que llegan a ser como parte de la formación de las personas que lo llegan a escuchar. Y pues bueno, aquí, como les menciono, o sea que se socializan diversas situaciones, diversos temas que pues todo lo que podemos tener, ¿no? Y por eso recalcaba las cuestiones geográficas, porque he visto que en la zona del valle pues se socializan otras historias. Mientras que aquí en la zona sierra, pues se socializan regularmente historias que están contenidos dentro del agua, ¿no? Después tenemos otro concepto que es el Welly, es una habilidad y pues bueno, aquí consiste en que la persona una vez que adquiere sus conocimientos de manera oral, ahora se aplican, ¿no? Si hablamos de cuestiones lingüísticas, es que pues bueno, como muchas personas que estoy seguro están aquí, pues sabemos que adquirimos nuestra lengua en los primeros años y después pues vamos haciendo o practicando. Entonces, es algo similar, pero podemos aquí ejecutar en diferentes sistemas. Por ejemplo, se ha visto que en la música también tiene muchísima presencia y pues bueno, en estos, pues bueno, regularmente si hablamos en, no sé, si regresamos a cuestiones musicales, por ejemplo, pues bueno, aquí, ¿por qué ponemos como elementos propios de la cultura? Porque dentro de la música por ejemplo, van a aparecer diversos elementos en donde tienen que ver con lo que se cuenta anteriormente, ¿no? A partir de la oralidad. Y por último tenemos un concepto que es Ishmati, que significa conoce. Y aquí pues lo ponemos de carácter social porque aquí dentro de este contacto de culturas, tanto el náhuatl y el español, este concepto lo utilizamos para aquellos conocimientos que adquirimos también dentro de la escuela, ¿no? Dentro de la escuela formal. Y entonces una persona que sabe leer y escribir decimos Taishmati, es decir, Ishmati. Pero también tenemos dentro de nuestros propios contextos, es decir, que aquí pues regularmente es representar el tajquiloba o tajquiloba significa poner un signo o algo visual dentro, o perdón, sobre algo. Entonces, eso es muy interesante porque ahí podemos entender pues hasta dónde estamos diversas culturas, ¿no? Muchas de nuestras culturas pero muchas de las culturas en México es que, pues, en las transmisiones de todo lo que tenemos está en esta habilidad de poder hacer y que ha sido
pocas experiencias donde pasamos a la documentación, digamos, o a la escritura o el poder ver o plasmar algo. Entonces, aquí se pueden proponer diversos formatos, por ejemplo, pues, como ya conocemos, dentro, por ejemplo, los textiles, otros autores manejan que eso, también algunas culturas transitaron hacia ese proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué formación de relaciones sociales? Porque aquí, justamente, dentro de esta población, se reconoce que todo lo demás sí se sigue haciendo desde nuestros propios entornos, pero una vez que llegamos a este complejo mático, no sé, se vuelven dos sistemas, digamos una sola, en donde el sistema de escritura que conocemos, pues está presente, ¿no? Entonces aquí podemos posicionar que la mayoría de los conocimientos que ustedes pueden conocer de lo que nosotros también sistematizamos como parte o pertenecientes miembros de un pueblo indígena es que pues transitamos hacia esto, ¿no? Y pues bueno, en estos intercambios de saberes, ¿por qué yo lo llamo como un bien cultural? Porque si hablamos desde experiencias propias, la lengua ha sido parte fundamental para la formación o para mi formación en este caso, porque ha abierto, ¿no? Que en diversos contextos pueda estar presente. Y eso no solamente implica, por ejemplo, en cuestiones de poder adquirir o tener una cuestión laboral, sino también en seguir conociendo, explorando estos entornos y, y, y también esta es el trabajo, ¿no? Que últimamente pues estoy buscando, en donde podamos incidir no solamente en la enseñanza de lenguas, sino que también hemos descuidado muchísimo qué piensan de las lenguas las personas que no conocen, ¿no? Entonces, las ideologías, por ejemplo, forman parte, ¿no? Que la sociedad, en muchos autores y muchos, por ejemplo, colegas que enseñan lenguas dicen que el problema no está en las lenguas, ¿no? El problema está dentro de la sociedad, dentro de las personas y que eso lo hemos descuidado muchísimo, ¿no? Pocas veces pues damos un curso de náhuatl en donde incluíamos eso, ¿no? Entonces, por eso, pues, tengo que ver como en esas cuestiones de relaciones sociales. Y eso de aplicación del conocimiento, tenemos aquí, por ejemplo, un método solamente es del último o de la última fase, que es el conocer, que pues se relaciona con la escritura. Y pues bueno, aquí obviamente ya es algo más académico y sistematizado escrito. Y pues bueno, había socializado que hemos utilizado esta técnica para poder hacer una planeación de enseñanza de la morfología del náhuatl. Y pues bueno, la idea es que las personas que ya son hablantes podamos hacer esta reproducción de lo que nosotros pues socializamos en un primer momento de manera oral, de manera que las personas lo puedan hacer y por último pues algo más complejo, ¿no? Y pues tenemos con estos conceptos nos muestra que tenemos diferentes niveles de conocer. Puede diferir en algunas variantes y en esto el Yekishmati conoce bien, el Asikamati conocer muy bien y el Weishmati sería para conocer muchísimo, ¿no? O ampliamente. Entonces, la intención fue en que conociéramos más bien los, de manera general o básico sobre la morfología del náhuatl que nos llevaría hacia una función. Y entonces, hasta ahora, pues, eh, ha tenido mayor factibilidad este método porque pudimos hacer que las personas diseñaran y después ejecutaran esos materiales con niños, ¿no? En donde los niños, pues, eh, pudieron conocer e incluso, como les comenté, pues socializar algunos conceptos que no estaban dentro del náhuatl, ¿no? Como afijo, prefijo, sufijo, ¿no? Que en términos literales sería como las palabras que completan otra palabra, ¿no? Y pues bueno, a mí me pareció súper interesante que eso también nos muestra que no solamente como personas dentro de la lingüística aplicada podemos trabajar, sino también necesitamos otras disciplinas, como ustedes pueden ver. Necesitamos, por ejemplo, la pedagogía, no sé, para poder llegar a hacer algo más concreto y quizá estoy seguro que estamos en ese tránsito, ¿no? Estamos transitando hacia poder combinar diversas disciplinas y perspectivas, ¿no?
Existe otro caso que es el estudio de la música desde los conceptos y de relaciones sociales. Y pues bueno, les contextualizo rápidamente. En esta investigación que se hizo, buscamos diversas palabras que nos permitían relacionarnos como sociedad dentro de esta misma comunidad, pero que estaban presentes dentro de la música. En un primer momento tenemos un concepto que es tonal. Y pues bueno, es un sustantivo que significa día, sol y dentro de la cultura náhuatl concebimos también como una entidad que nos proporciona vida, ¿no? Que puede ser una planta o un animal. Entonces, y pues bueno, lo más interesante de todo es que si lo convertimos a un verbo, se traduce como iluminar o dar, dotar de luz a algo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que si partimos de eso, nos dan muchísimas pistas sobre cómo entender la música, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver, dentro de los hábitos, esto era muy socializado hasta hace una década aproximadamente en este municipio donde estoy trabajando. Y pues bueno, actualmente los niños ya no identifican que es tonal, ¿no? Entonces, porque las personas adultas han dejado de transmitir, porque ya no están en contacto, ¿no? También porque los niños ya son cuidados por personas más jóvenes, en donde pues están en otros conceptos, ¿no? Trabajando o utilizando otros medios de socialización. Tacaíta se conforma de taca, que significa hombre, y ver, ver como hombre algo o alguien. Y pues bueno, aquí, ¿por qué lo pongo como práctica local? Porque este término justamente nos invita a pensar antropológicamente como todos los agentes que tenemos. Si nos vamos con la música, los instrumentos son agentes sociales, es decir, que un instrumento se le considera como no como un objeto, sino como un agente que me puede indicar algo a partir de los sonidos, pero eso no dentro de la música. Es decir, si un instrumento se desafina, principalmente el violín considerado muy... Entonces, ¿qué pasa después de eso? Es que nos lleva hacia otro concepto que es Takachiwa, que se conforma de Taka, hombre, y Chiwa, hacer. Hacer, literalmente hacer hombre. Pero ¿cómo lo utilizamos? Esto también es muy utilizado en la mayoría de los contextos nahuas para decir que una persona tratamos con respeto y consideración. Por ejemplo, si nosotros a una persona dotamos de alimentos o le damos alimentos, estamos haciendo el Takachiwales, que es el hacer que hacer considerar persona, ¿no? ¿Y qué pasa aquí entonces? Que estos conceptos nos permitieron conocer que dentro de la música también estaba implícito, ¿no? Lo que anteriormente hablábamos, que nos lleva nuevamente a que todas las relaciones, como vimos, que las historias, las narrativas, nuevamente se están haciendo presente aquí, pero nos llevan hacia conocer otros modos de vida, ¿no? Es decir, cómo la socialización o las relaciones humanas dentro de la cultura náhuatl tenga que ver, ¿no? A partir de cómo construimos estas concepciones, y que se manifiestan, ¿no? En este caso, dentro de la música. Y tenemos un último ejemplo que es donde ahora estoy trabajando. Y pues bueno, ahora quiero conocer o más bien entender cómo se concibe y cómo se construye el sonido, pero me he atrevido a pasar a otra dimensión, ¿no? Hacia las políticas públicas, ¿no? Cómo las políticas públicas y estas construcciones internas y externas me cómo se encuentran y qué pasa una vez que se encuentran, ¿no? Entendiendo que la mayor problemática es que se siguen desplazando aún con las políticas públicas y del otro lado las cuestiones internas pues también no han sido como exploradas, pero sí han sido exploradas, pero no se han puesto dentro del ámbito académico para poder hacer algo, ¿no? Entonces, esto se hizo con base al Tehuantilis y el Tantohumatilis y pues bueno, trabajamos con el sonido Xochizón, perdón, con el concepto Xochizón. Y pues bueno, aquí hemos metido ya otras expresiones, otras consideraciones, como la etnografía del habla o también las ideologías y entre otras que se construyen a partir de las políticas públicas. Entonces, aquí tenemos que los músicos adultos tienen esta concepción de qué es el Xochizón. Los jóvenes músicos tienen esta concepción del Tzotzol que vimos como ejemplo. Y pues bueno, en cada uno de ellos presento
una expresión, como lo que vemos aquí abajo. Los jóvenes creen que saben más, ¿no? Después tenemos en que los músicos jóvenes dicen los adultos tocan el son viejo menos movido. Entonces, como podemos ver aquí, en experiencias locales es que estos dos sectores de músicos, eh, las políticas públicas dicen que pues nosotros podemos trabajar juntando estas dos generaciones y pues bueno, se hace el fortalecimiento de la música en este caso, ¿no? Que también puede estar pasando con la lengua, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que las expresiones del náhuatl dicen que no quieren juntarse porque uno piensa que los jóvenes saben más y los jóvenes piensan que lo que están tocando es antaño, ¿no? Entonces, ahí fue imposible, ¿no? Como juntar, la idea era que las personas pues estuvieran dentro de un espacio en donde pudieran compartir su trabajo, la música, y que pudieran, ¿no? que socializar, pero también fortalecer la música. Las personas adultas que no son músicos y jóvenes y niños que tampoco son músicos, tenemos este concepto del Quicat y, pues bueno, ¿qué pasa aquí? Los jóvenes ya no conocen todo el sistema y por lo tanto no tocan. ¿No? Entonces, aquí nuevamente, si podemos ver, existen diferentes tensiones y las relaciones pues son diferentes. Los jóvenes y los niños regularmente ya están más guiados hacia las políticas, es decir, aquí ya no es Tapuzón, ya no es Quicat, ya no es Xochizón, simplemente es música tradicional. ¿Por qué? Porque desde la conceptología de las políticas públicas se maneja que todo, pues las políticas, bueno, que todo lo que tenemos en los pueblos indígenas, todo es tradición, todo es costumbre y entonces que se mantienen también pues con el tiempo en regularmente pues no necesitan ser como muy sistemáticas, ¿no? Eso nos hace entender en muchas cuestiones. Y entonces, ¿qué pasa? Es que para los niños y jóvenes piensan que la música solamente se presenta las fiestas patronales, ¿no? Porque, bueno, contextualmente es que aquí se está trabajando en dos comunidades náhuatl con una cierta distancia de alejamiento que es desde su ubicación y pues bueno, en ambas pues se llevan a cabo acciones para socializar la música a partir de las políticas que para potenciar, ¿no? Fortalecer. Y entonces pues solamente se lleva en diferentes periodos, es decir, que ya no están siendo pues parte dentro de como con una función comunitaria como anteriormente existía. Entonces, es hasta ahora esto. ¿Qué vamos a hacer con la aplicación del conocimiento? Es que obviamente, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero aquí es que ya queremos vincular también con las políticas que ya existen y también las perspectivas locales. Y pues bueno, estos conceptos, como podemos ver, conocimos el Tatsuzon, que significa pues hacer sonidos, pero el Quicat significa que ese sonido sea entendible, sea pues que tenga una armonía y ritmo, y pues bueno, significa cuica de llevar y cat, pues nos dice que es un sustantivo. Entonces, pues me parece que desde ese entendimiento podemos hacer también este eh, entendimiento, ¿no? que tienen que o deberían tener las políticas, por ejemplo. Y pues bueno, aquí en muchas ocasiones se habla de un diálogo de saberes, por ejemplo, de una consideración de de las epistemologías, pero en realidad no existen métodos sobre cómo podemos hacer eso. Considero que si citamos una entrevista o un testimonio, como también se le llama en algunos, o para algunos investigadores, tampoco tiene ese sentido porque aún nos falta muchísimo, ¿no? Y como podemos ver, el reto es mayor. Necesitamos tener una competencia lingüística, una competencia comunicativa para poder conocer a profundidad o sea, las epistemologías que tenemos en nuestros entornos. Y pues bueno, ¿qué tenemos dentro de esto? Como podemos ver, hay otra forma de entender la música y pues bueno, música, estamos hablando también muy amplio en otros términos, pero ¿cuál es la preocupación mayor aquí? Es que pues quizá en algún momento podemos trabajar sobre algún recurso, algún material sobre cómo
podemos socializar, cómo podemos potenciar la música. Y pues bueno, también tenemos el tatilintilis, que son conceptos que se manejan dentro de esta disciplina, en este caso, que es la afinación, el patalis cambio y reconocimiento de notas, y el nanquililis, que sería la respuesta y combinación de notas, el huicalis, formación de la melodía. Y pues bueno, ¿quiénes hacen esto? Toda esta información pues ha salido dentro de las personas que se ha colaborado a partir de la etnografía, a partir de la técnica que mostré, considerando las cuestiones semánticas, morfológicas y pragmáticas, ¿no? Y pues bueno, aquí nada más quiero socializar como algunos resultados que hasta ahora he tenido. Y pues bueno, hablando de los retos específicamente, pues bueno, pues hay muchísimos retos aún. Por ejemplo, cómo hacemos para sistematizar, ¿no? El antes de. Y entonces, pues hasta ahora, pues, los lingüistas saben que cuando trabajamos con lenguas indígenas, pues que utilizamos a veces ELAN para transcribir. Y pues bueno, porque pues al menos en mi caso no he conocido otro formato que me pueda ayudar, ¿no? Como en las lenguas que ya están sistematizados y se puede, ¿no? Correr y que se transcriba. En este caso lo hacemos manual, pues bueno, y así. Entonces, como conclusión, considero que las terminologías locales nos aportan una gama de información que en muchas ocasiones descuidamos y no asistimos a ellos porque estamos pues formados solamente con o más bien con técnicas externas. Y pues bueno, eso para mí, desde mi persona, siempre considero, ¿no? Que el conocer las perspectivas externas y conocer las internas nos enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, pues la invitación es esta, conocer estas experiencias me parecen súper interesantes porque todas las lenguas o detrás de nuestras lenguas tenemos estos conceptos, pero sobre todo cómo podemos voltear hacia atrás o no hacia atrás o hacia algún otro espacio y poder considerar todas estas, ¿no? Entonces, también ha sido difícil, eso es real, ha sido difícil dentro de las academias, dentro de los posgrados, dentro de las universidades mismas, ha sido muy difícil porque pues algunos conceptos son tan específicos en el español que sí podemos llegarnos a preguntar, ¿no? Que si realmente eso es lo que tenemos en nuestros entornos y nuestras comunidades, ¿no? Y pues bueno, hasta ahora sería todo y pues muchas gracias. Bueno, agradecemos tu participación. Tenemos tiempo todavía de algunas preguntas y comentarios. Si tienen preguntas, la gente que está escuchando la pueden hacer. Si las quieren escribir por el chat, también. ¿Me escucho? Sí, sí, escucha, gracias. Ok. Han escrito algunas preguntas aquí en el chat. Eh, ok. Bueno, mientras se animan, yo quiero preguntar con relación a lo que, bueno, voy a dar primero a esta que está aquí en el chat. Dice, en un momento se refirió a las experiencias de extractivismo del mundo académico. ¿Podría describirlas? Sí, ¿la comento Es o una hasta el final? pregunta que está en el chat. Sí, bueno, como mencioné en un principio, ¿no? Estas experiencias han sido, al menos en mi caso, han sido muy difíciles de posicionarlas dentro de la academia porque la pregunta siempre era de que es difícil poder proponer algunas técnicas desde nuestros entornos, ¿no? Entonces, recuerdo que
Hay una autora que se llama Vandana Shiva que habla sobre el extractivismo de conocimientos, ¿no? Es decir, ¿por qué lo mencionaba? Porque como pueden ver, a ver, como pueden ver, es que la pregunta era, ¿describimos o construimos conocimiento, no? Entonces, he tenido también estas preguntas de colegas, ¿no? De que, ¿qué pasa si en algún momento, pues yo, pues sigo estudiando con las personas, trabajando con las personas, como una técnica colaborativa, y en ningún momento esas personas están presentes, o cómo, o de qué manera les puede beneficiar estos conocimientos que construimos? Entonces, se ha debatido muchísimo que los investigadores que llegan a una comunidad, que construyen, no sé, pues construyen o recopilan información o datos y pues ya no regresan, ¿no? Entonces, una vez que ya no regresan, se da este concepto de que solamente pues extraen esos conocimientos pues quienes se llevan estos créditos como eh, constructores o autores, pues siempre van a ser estas personas, ¿no? Entonces, a partir de este debate nace esto porque también considero que es necesario preguntarnos nosotros, aunque estamos en nuestro propio entorno, ¿no? O sea que estos términos en realidad pues para que podamos comprender, necesitamos también de las personas que contribuyen, ¿no? O sea, yo sé que Taka Italis significa Taka tome e Ita es ver, pero ¿qué hay detrás de eso, ¿no? Como práctica o como uso del término. Entonces, a eso me refería. No sé si respondí la pregunta y gracias. A ver, hay un comentario aquí por parte de Elodia que dice, yo considero que se reconstruye con la influencia de otros ambientes y otras tecnologías y difícilmente se conserva lo tradicional. Ok, yo tengo una pregunta, es con relación a terminologías, pero terminologías para el caso del el metalenguaje, para el estudio de la ciencia, por ejemplo, cómo lo abordan o cómo lo discutes tú, por ejemplo, que sean préstamos únicamente o que surja un término dentro de las terminologías locales. Sí, bueno, en este caso, como mencioné anteriormente, ¿no? Que pues es como partir desde lo etnográfico y eso pues ya nos permite ir más como hacia la cultura y la lengua, ¿no? Es decir, cómo, porque no lo mencioné, pero por ejemplo en el caso de la música, en muchas ocasiones se propuso que en la música, por ejemplo, existe el antropomorfismo, ¿no? Y que el antropomorfismo estaba presente. ¿Y a qué, cómo se transitó hacia esto? Es que se consideraba que en muchas conversaciones, todo inició que en primer momento se iniciaba que entrevistas no podía hacer con las personas con las que hablaban, ¿no? Porque le preguntaba algo y pues aparecían otras palabras, otra información. Y entonces, estos términos, pues en realidad nos referimos a que aquellos conceptos, por ejemplo, si trabajamos dentro de la música, dentro de la enseñanza o de la educación de los niños, pues están presentes algunos específicamente que tienen una carga muy interesante que nos llevan a explorar otras, pues, o más bien, es la forma en que se construye, ¿no? El conocimiento o la forma en que se lleva a cabo algo. Y por eso después, pues, eh, se utilizaba, por ejemplo, de qué conocer de qué estructura se, se conforma, de qué significado tiene tanto literal y demás, y cómo era utilizado como de manera práctica. Bien, una pregunta está aquí. Silvia pregunta, ¿cómo regresa este trabajo a las comunidades? Sí, justamente esa es la pregunta más interesante.
porque también aquí sí podemos ver es que difiere muchísimo en lo que nos enseña en la universidad, ¿no? En muchas ocasiones a nosotros nos enseñaron, yo estudié en una intercultural, ¿no? Que lo que regresamos es la tesis, ¿no? Por ejemplo, lo que regresamos no sé, el producto académico, pero en realidad en nuestras comunidades no se puede pensar en eso, ¿no? Si estamos hablando, no sé, algo como la música, que es el ejemplo que les di, sino en un primer momento regresé a un proyecto para fortalecer la música de los grandes, o sea, de los adultos, pero tampoco era como lo que las personas querían, sino estaba más allá de eso, ¿no? Es decir, que había diferentes políticas que no permitía que que se pudiera realizar. ¿Por qué? Porque, o sea, era un proyecto que estaba elaborado, que vamos a hacer talleres y esos talleres lo impartían las personas adultas. Cuando llegamos a la realidad es que, pues, las personas adultas decían, pero es que este día me toca trabajar, ¿no? O trabajo o doy el taller, ¿no? Entonces, lo que pudimos ver es que estaba en realidad entrelazado con las políticas, ¿no? En este caso, que es lo último que estamos haciendo. Entonces, pienso que lo que podemos regresar en realidad es diverso, va a depender muchísimo del contexto y de qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Si hablamos de las cuestiones lingüísticas, hace poco trabajé o sea, con algo que tenga que ver con esto y pues bueno, vi que pues muchos niños no asisten a estos cursos, talleres que damos porque los mismos padres, aún hablantes del náhuatl, pues están impidiendo que vayan porque los niños, o más bien los padres, quieren que aprendan el español. Entonces, yo creo que ahí, si ya tenemos ese trabajo, lo que vamos a regresar, como he dicho, es otra información, ¿no? O sea, no nos va a servir mucho la tesis, no digo que no es necesario, pero más bien si queremos atender el problema, pues nos permite una diversidad, ¿no? O sea, otros modos, ¿no? Podemos decir. Muy bien. Y ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta Hola, o Herminio. comentario? ¿Me escuchan? Porque creo que está Sí, fallando adelante, sí, Rey. un poco mi internet. Hola, sí se hola. escucha. Sí. Oye, me parece muy interesante la metodología que propones, o sea, que se está proponiendo desde la universidad, o bueno, para este trabajo, y eso creo que está enfocado mucho en en la metodología propia. ¿No? Entonces, ¿crees que esa metodología se puede utilizar en otros contextos, como por ejemplo el contexto rarámuri de la reproducción de la música? Porque como lo que mencionaba este Miguel Figueroa, que es también investigador de la UB y que estuvo aquí en Chihuahua, es que la música rarámuri tiene algo de Xochizones. Entonces, por eso que me llamaría la atención poder platicar contigo para ver qué es lo que sucede, o sea, si la metodología que desarrollaron propia para el náhuatl se puede trasladar a otros contextos como lo que sucede con otras lenguas, ¿no? En este caso el rarámuri, aquí en el estado de Chihuahua. ¿Cómo lo considerarías? Sí, bueno, a ver. En un primer momento, creo que, como lo mencioné, estamos explorando en realidad, o sea, existen muchísimos trabajos que nos permiten hacer esto, pero o sea, es poca la bibliografía que podemos tener en donde sí nos atrevamos a proponer algo diferente, porque si se dan cuenta, la pregunta que va a estar siempre es que con base en quién te basas, qué teoría tienes, ¿no? Y entonces siento que limitamos muchísimo esta dinámica de explorar, ¿no? Dentro de contextos muy diferentes. Y claro, hablando específicamente de la música, es como la lengua, ¿no? Por eso en algún momento vimos ideologías sobre la música, ¿no? Que estoy tratando de relacionar las ideologías lingüísticas con las ideologías musicales. Y pues bueno, sí, tiene ciertos sonidos. Si no es el sonido, tiene conceptos como el venado, como no sé, la flor, siempre van a estar en la mayoría de donde las lenguas somos parientes, ¿no? El náhuatl, el rarámuri, ¿no? Porque ahí está la pregunta, ¿no? Que en muchas ocasiones pensamos que culturalmente somos distintos, y es verdad, pero también tenemos
algún prototipo, ¿no? Que nos va a identificar, ¿no? Entonces, sí, estoy seguro que hay métodos, hay algunas dinámicas que son traducibles, otros, sin embargo, también son muy contextuales, pero he hecho más trabajo utilizando el método de socialización de la lengua, en donde sí ha sido pues muy viable, siempre y cuando estemos como pues con los aprendices que sí realmente lo hacen, ¿no? Porque eso es otro asunto, ¿no? Que tenemos que en muchas ocasiones no se puede hacer por las cuestiones más personales, ¿no? Entonces, sí, pienso que sí, sí es factible o por lo menos podemos tener como base. Si no es como base, podemos tener como una iniciativa que podemos explorar en otros contextos. Muchas gracias, Herminio. Felicidades por tu trabajo. Gracias. Bueno, ¿me escucho? Sí, Bueno, ¿hay más preguntas o comentarios? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos su participación. Invitamos también a todos los asistentes a la siguiente reunión el siguiente viernes en punto de las 12 horas. Sin más, entonces sería todo por el momento y esperemos seguir en contacto. Saludos. gracias, los Okamati. Tlazocamatic, miak. Gracias. Gracias.